Ahora que estamos hablando todos de vuelta del dólar que se escapa, que toca valores récords en el mercado paralelo y demás, vale la pena pensar en ese mercado cambiario que le resulta tan esquivo al gobierno, que necesita tantos controles para mantenerse ahí en línea con una inflación que no cede, con unos ingresos que van atrás de la inflación y demás, pero también para pensar hasta qué punto el valor del dólar tiene que ver con la distribución del ingreso, con cuán desigual está distribuido el ingreso y por lo tanto también la riqueza en nuestro país. ¿Hasta dónde va a llegar la corrida del blue? Es difícil saberlo, lo venimos diciendo, es un mercado no solo marginal, ilegal, difícil de entender cómo funciona por sus dimensiones, por lo sectorizado que está. Ayer hablaba con un funcionario que me decía, mirá, alguien compra $300.000 en una provincia y el blue sube 10 mangos. O sea, la reacción que tiene ante operaciones muy pequeñas es muy inmediata. Y al gobierno le encantaría mandar dólares ahí para aplacar la cotización y bajar la brecha, pero no puede hacerlo porque es ilegal, justamente. Entonces tiene que apelar, como a veces lo hace, cuando las papas queman, a manos amigas que justamente desde cuevas, sociedades de bolsa o distintas entidades con poder de fuego en el mercado, van y llevan dólares negros para engrosar la oferta y evitar que suba. Hoy está bajando un peso, ayer bajó un peso también, con lo cual de ese 185 valor récord que tocó el viernes, hoy ya está en 183 para la venta, ¿no? Es el valor que suele mirarse, porque bueno, es lo que mucha gente considera que vale el dólar. Ahora, la verdad es que vino subiendo, luego bajó durante el mes pasado, y ahora que se vienen las elecciones, la tensión aumenta, y lo más probable es que esa tensión se mantenga hasta el momento de votar en septiembre, o sea, se mantenga durante todo el mes que viene, y después, en función del resultado que haya, también se vuelva a reforzar entre las PASO y las generales. ¿Qué puede hacerse? Poco, la verdad, más que procurar estabilizar la inflación, que es algo que tampoco está consiguiendo hacer el gobierno. La inflación del mes pasado, la inflación de este mes que está terminando ahora, de julio, va a estar de vuelta en torno al 3%, y eso es lo que hace, como venimos también subrayando hasta el cansancio, que los ingresos del 99% de la población estén empezando a temer un cuarto año de pérdida de poder adquisitivo consecutiva. O sea, algo que nunca vimos en democracia. 4 años seguidos en los cuales los ingresos de quienes dependemos de un trabajo para vivir se devalúan. Hay que ver también qué está exigiendo el fondo para refinanciar la deuda que dejó Macri. Esto va a pesar sobre el dólar, necesariamente, porque el Fondo Monetario exige ahora 2 vencimientos que están cerca de los 4.000 millones de dólares, que operan justamente uno en septiembre y el otro en diciembre, después de las elecciones generales, y que el gobierno por ahora lo que estima es que va a pagar, como dijo Cristina Fernández de Kirchner, con la propia plata que el fondo le da. La plata que el fondo le da se la da a todos los países para paliar los efectos de la pandemia. Acá la vamos a usar para pagarle al fondo. De vuelta, es plata del fondo para pagarle al fondo, algo que Alberto Fernández y Martín Guzmán dijeron que no iban a hacer, pagar deuda con deuda. Ahora, ¿qué pasó el mes pasado? Que el dólar blue venía subiendo y en un momento empezó a caer. ¿Qué pasó durante el mes de junio? Bueno, te va a sorprender. Durante el mes de junio, lo que pasó fue que venció el impuesto de las grandes fortunas, el aporte extraordinario de las grandes fortunas para mitigar los efectos de la pandemia. Y el impuesto a las grandes fortunas, por los pesos, se cobra en pesos, como todos los impuestos, obviamente, en la Argentina. No puede cobrar el Estado impuestos en dólares. De hecho, las retenciones que las cobra atadas al dólar las cobra en pesos también. Lo que hizo el impuesto a las grandes fortunas fue, por un lado, recortar 2/3 del déficit primario que tiene el Estado. O sea, el déficit es lo que gasta menos lo que recauda. Bueno, eso que venía dando negativo, porque veníamos gastando más de lo que recaudamos como sociedad, obviamente en el medio de esta crisis mundial y de esta pandemia que obligó al Estado, por ejemplo, a pagar sueldos de un montón de gente, venía siendo grosso ese déficit.
y el mes pasado, con el aporte de las grandes fortunas, se recortó en un 66%. Repito, 2/3 lo cubrió el aporte de las grandes fortunas. El gobierno podría haber sacado pecho de esto, podría haber dicho, che, mirá qué bueno, pero no lo hizo. Lejos de hacerlo, como nadie se adjudica la paternidad de ese impuesto, salvo los que lo impulsaron realmente, que son Carlos Heller y Máximo Kirchner en el Congreso, el Ministerio de Economía sacó, por ejemplo, un comunicado que decía, sin aporte a las grandes fortunas, igual estamos recortando el déficit, como mandándole más una señal al Fondo Monetario y a los dueños de esas grandes fortunas que al resto de la sociedad. Ahora, el aporte de las grandes fortunas fue tan potente y tan oportuno que no solamente sirvió para recortar 2/3 del déficit financiero, del déficit primario del mes pasado, sino que también ayudó a bajar el dólar. ¿Por qué? Bueno, porque los dueños de las grandes fortunas la tienen en dólares, y entonces lo que hicieron durante todo el mes pasado, que operaba el último vencimiento, fue cambiar dólares, en algunos casos en los paralelos financieros, o sea, comprando y vendiendo bonos, y en otros casos directamente en el mercado marginal o ilegal, y eso hizo que bajara el dólar del pico que había alcanzado a principios de mes. Este es un efecto que, de vuelta, un montón de gente conoce, pero nadie destaca, porque en general la gente que conoce ese efecto está en contra de que le cobren impuestos a los más ricos. Ahora, ¿sabes de qué me enteré ayer? De que el Banco Central, que había tenido que intervenir para bajar los dólares paralelos financieros vendiendo bonos y gastando de la nuestra para hacer que la brecha caiga, el mes pasado no tuvo que vender ningún bono, gracias de vuelta al aporte extraordinario de las grandes fortunas para mitigar el efecto de la pandemia. ¿Se imaginan si el sistema tributario en general se reformara de tal modo que los ricos, los que tienen mucho, los que acumularon mucho durante la pandemia, se hicieran cargo de sufragar los gastos que demanda esta situación absolutamente excepcional, pero también los gastos que hagan falta para reconstruir el país después de esta mega crisis que estamos atravesando? Porque los efectos serían muchos, los efectos serían, por un lado, en lo fiscal, haciendo que no tengamos que seguir pidiéndole al fondo o subirnos los impuestos al 99,9% restante, ingresos brutos, IVA, todo lo que pagan la gente que no es dueña de grandes fortunas, pero también ayudaría a mantener el dólar a raya. ¿Por qué? Y bueno, de vuelta, porque en Argentina el que tiene una fortuna la tiene en dólares. ¿Por qué? Es una larga historia. Tampoco los estoy culpando a ellos por hacer eso, porque la historia argentina les da muchos argumentos para dolarizar esa fortuna. Ahora, la verdad es que vale la pena pensar hasta qué punto sería útil un sistema tributario más progresivo. Ayer vi un cartel por la calle, parecía que era un cartel de campaña, pero no era de campaña, era del gobierno, de presidencia. Decía, mitad de mandato, compromiso completo. Uno de los compromisos, ese parece que va a ser el lema, uno de los lemas del gobierno, como bueno, para plebiscitar su gestión. Uno de los compromisos que tenía el gobierno cuando asumió era una reforma tributaria integral. Esa reforma tributaria integral no la hizo, lamentablemente. Sacó una ley al principio del gobierno, que fue la Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva, que tuvo poco de solidaridad social y que, por ejemplo, desenganchó las jubilaciones de la inflación. Fue un primer ajuste que hizo a pedir del Fondo Monetario y de los acreedores. Pero la reforma tributaria integral todavía no llegó. Ojalá que, si el compromiso se mantiene completo, llegue en la segunda mitad del mandato.